Hola, Hola, vamos a un choque de comenzar, cafés. ¿cierto? Nuestra cuarta porción, que está en Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, al capítulo 3, versículo 21. ¿Ya? Pero antes de empezar, ¿te parece que tengamos un momento de oración por nuestros hermanos de Israel? ¿Ya? Me parece bien. Así que te invito a que tú nos dirijas en esta oración. Oremos. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora clamamos a ti, Señor, por tu pueblo, Señor, por la nación de Israel. Padre bendito, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, así como estuvo en el pasado, Señor, sabemos que va a estar ahora, Señor. Que tú te levantas como poderoso gigante, Señor, para defender a tu pueblo. Padre bendito, Señor, rogamos por los caídos, rogamos por las familias que están sufriendo en esta hora, Señor. Rogamos que tu amor, que tu paz inunde todo ese territorio, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, yo creo que se nos va a enfriar hoy día un poco el café porque es muy extenso lo que tenemos que, ¿cierto?, compartir con ustedes, ya esta parachá con esta cuarta liyá, ¿cierto?, en la cual hay cosas muy interesantes, ¿ya? Así que vamos a comenzar en esto. Tratamos de reducirlo lo máximo, pero se pudo poco, así que vamos. Siguiendo con el estudio, cierto, es importante que ustedes puedan leer la porción del Génesis. Lo vamos a leer por el tiempo. Pero bueno, aquí en Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, tu Elohim, hizo la tierra y los cielos. Aquí podemos ver por primera vez aparece el nombre de Yahweh, ¿ya? Hasta este verso solo veíamos Elohim, Dios, ¿verdad? Dios creó, pero aquí el Eterno nos revela su nombre. Este nombre, Yahweh, aparece más de 6.500 veces en todo el Antiguo Testamento. Es el nombre personal del Eterno. Una primera reflexión importante que surge de este verso es de la Torá es Elohim. No es un nombre, sino es un título. Incluso Moisés fue considerado como un Elohim. Eso lo vemos en Éxodo 7:1, donde dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Para ser un poquito más claro, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando nos referimos al presidente, a un presidente, ¿ya? Es el título que tiene, título, ¿cierto?, de presidente. Pero lo que marca la diferencia es el nombre del presidente, ¿ya? Exacto. El presidente hoy día, ¿cierto?, en el país Mm. es Gabriel Boric, ¿ya? Pero su título es presidente. Muy similar, ¿cierto?, al título que tenía Dios, ¿ya? Elohim es Dios, ¿ya? Pero su nombre, ¿cierto?, es Yahweh o lo que está escrito, ¿cierto?, en el tetragrón, ¿ya?, que es Yud Hei Vav Bad Hei, Hey. ¿ya? Eh, Hay también otros nombres con los cuales en la Biblia nos da a conocer a nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Uno de esos es Hashem, que significa el No. nombre, el eterno, ¿verdad? También tenemos Yahweh Shama, significa presente. Yahweh Rafa, Él es nuestro sanador. Yahweh Shalom, Dios de paz. Yahweh Jireh, mi proveedor. Amén. Yahweh Nisi, nuestra bandera. Yahweh Makadosh, el que santifica. Yahweh Tesebaot, el rey de los ejércitos. Yahweh el Elión, el Altísimo. Yahweh el Shaddai, Todopoderoso. Ser Shalom, Príncipe de Paz. ¿Ya? Qué hermosos los nombres. Claro, A mí entonces, personalmente me gusta usarlos cuando yo oro. claro, en este cierto primer versículo, ya nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Elohim da a conocer su verdadero nombre. Obviamente, ¿cierto? En Israel hoy día, o en el pueblo de Israel, ese nombre no es usado porque tiene un, ¿cierto? Es un nombre muy, muy santo,
para pronunciarlo. ¿Ya? Ahora, siguiendo el relato bíblico, podemos ver también que los siguientes versículos, Yahweh nos dice que no encontró a nadie que pudiese labrar la tierra ya de todo lo que había creado. Entonces formó al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo Del de la tierra. polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ya? Podemos decir que el hombre es el único ser que ha sido capacitado para vivir en dos mundos simultáneamente. El mundo inferior o el mundo material que nos tocamos y el mundo superior que es el espiritual. ¿Ya? Por esto necesita un acto de creación único, diferente a los ángeles y diferente a los animales. ¿Ya? El hombre es una combinación entre el polvo de la tierra y el soplo de vida del Eterno. Cuando estas dos cosas se unen, el hombre se convirtió en un alma viviente que en hebreo significa Nefesh Hayah. ¿Ya? El espíritu de vida del Eterno es el que hace que cada hombre pueda vivir. El ser humano no es un ser eterno en sí mismo. Exactamente, no es cierto un ser eterno por sí mismo. ¿Ya? Siguiendo con el relato bíblico, podemos ver que en el versículo 8 dice, y plantó Yahweh tu Elohim un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Esto nos enseña que hubo tres áreas principales en la tierra: el huerto, el Edén y el resto del mundo. Estas tres corresponden a las tres áreas también en el templo: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El hombre fue puesto para vivir en la intimidad en el lugar santísimo, para servir allí al Eterno como sacerdote. La ubicación del huerto no está claro aún, pero lo más probable es que haya sido en Jerusalén, como se llama el último Edén, la Jerusalén celestial. Exactamente, ¿ya? En el versículo 9 podemos ver que había en el centro del huerto dos árboles, uno cerca del otro, el árbol de la vida que representa la Torá. Mira qué interesante. Por eso es llamado, ¿cierto?, como árbol de vida en Proverbios, capítulo 3, versículo 18. Dice, es árbol de vida para los que de ella echen mano y felices son los que la abrazan. Importante abrazar la Torá, es importante abrazar estos 5 libros, ¿cierto? La Biblia en sí, pero la Torá es la que, como decíamos al principio, es la que nos da, ¿cierto? O nos indica, ¿cierto?, cuáles son las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Como guiarnos en la vida. Dice que es probable que el árbol de la vida haya estado desde hoy, o sea, hasta hoy día, en el lugar del templo en Jerusalén. Ese era ¿Ya? el lugar físico donde estuvo plantado. Exactamente. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo haya estado en el monte de los olivos. O sea, todo, ¿cierto? Todas estas cosas pasan en Jerusalén. Por eso es la ciudad, ¿cierto?, importante de todo el mundo. ¿Ya? Y es por eso que hoy día están en una guerra también, ¿ya? Porque Jerusalén es importante. Por eso debemos orar por Jerusalén. ¿Ya? En el versículo 15 nos dice que Yahweh puso al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Dice, ¿cierto?, para que lo cuidara y lo cultivara. Estos dos principios también están reflejados en la bendición arónica, en número 6:24, que dice, Yahweh te bendiga y te guarde. Están esos dos conceptos. En los versículos 16 y 17 el Eterno le da una orden al hombre de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Aquí es la primera vez que en la Torá aparece la palabra ordenó. En hebreo es sabá. ¿Qué significa sabá? Mandamiento. ¿Ya? En hebreo es misbah. O sea, aparece la primera orden, ¿cierto?, como mandamiento. ¿Ya? Ahora dice, ahora Yahweh, tu Dios, ya dio un mandamiento positivo al hombre de comer de todos los árboles del huerto excepto uno, y un mandamiento negativo de no comer del árbol de conocimiento del bien, de lo bueno y de lo malo, o del bien y del mal, que después, ¿cierto?, a medida que vamos avanzando, vamos a ver, ¿cierto?, después cuando Moisés nos dice, ¿cierto?, elige entre el bien y elige entre el mal. Desde el principio estaba así. Los mandamientos positivos traen bendiciones. Mira, increíble, ya para que sepamos.
sobre los que lo obedecen. ¿Ya? O sea, No basta con conocerlo. no basta con hay que conocerlo. obedecerlo. Y los mandamientos negativos traen consigo sobre los que lo desobedecen. ¿Ya? Traen castigo para Castigo. los que lo desobedecen. Los mandamientos son herramientas que el Eterno ha entregado en las manos del hombre para poder mantener una relación íntima con Él y también profundizar en esa intimidad con Él. Si el hombre rompe los mandamientos, hay una ruptura de esa relación y el hombre experimenta una decadencia espiritual. Así es. El cumplimiento de los mandamientos eleva al hombre a las esferas espirituales. Pablo dijo que el guardar mandamientos es ser espiritual, pero el quebrantamiento de los mandamientos nos reduce al polvo del cual fuimos tomados. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo representa el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el hombre. Cada vez que el hombre obedecía el mandamiento negativo, el de no comerás de este árbol prohibido, mostraba quién era el soberano de su vida, quién era el Señor de su vida. Este árbol ayuda al hombre a someterse y a humillarse, y de esta manera puede mantener su estado de Señor y administrador delegado sobre todas las cosas creadas. Así es. Este árbol era también la manifestación de la libertad del hombre. El hombre tenía la posibilidad de pecar, pero él escogía el obedecer o desobedecer, ¿verdad? Era libre para elegir entre la obediencia y la desobediencia. En el caso de la desobediencia al mandamiento, habría una consecuencia: la muerte. ¿Qué implica la desintegración de los elementos que están vivos al estar unidos? Las escrituras hablan de al menos 3 clases de muerte. Sí, por la muerte espiritual, cuando el espíritu humano es alejado de la fuente de vida. Eso lo podemos ver en Efesios 2:1, para que lo busquen. Muerte física, cuando el espíritu sale del cuerpo. Génesis 5:5, para que lo vean. Y la muerte eterna, o la segunda muerte, cuando todo el ser es consumido en el lago de fuego. Mateo 5:29, Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:14. ¿Ya? Mira, en Bereshit 2:18 dice. Bereshit, que Bereshit para es los que Génesis. no, ya Génesis, Sí, por lo para que- recordarlo. Exactamente. Para los que no están viendo por primera vez, Bereshit es el libro de Génesis. ¿Ya? Y Hashem dijo lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Le haré una ayuda idónea a él. Pero acá, ¿cierto? Podríamos decir que la ayuda idónea es la ayuda opuesta. ¿Ya? ¿Por qué se habla que es la ayuda opuesta? Es porque nosotros somos el complemento, pero debemos ayudar y confrontar al varón, porque no todos, la ayuda idónea no es que siempre sea Sí, así, sino que somos el exactamente. complemento, es lo que a ti te falta. Exactamente. El hombre no fue creado para estar solo. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar delante de él y complementarse. Este texto enseña que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que él pueda cumplir los propósitos del Eterno junto con ella. Cuando la Torá habla de ejercer dominio, ¿cierto? En Génesis 1, 26 y 28, no lo expresa de forma singular, siempre plural. Esto nos enseña que el hombre no puede ejercer dominio estando solo. Necesita la ayuda de su esposa para ejercer un dominio correcto sobre la creación. Esto nos enseña que el hombre tiene responsabilidad para enseñar Torá a su esposa. Amén. ¿Ya? Eso es importante. El esposo debe dedicar más tiempo que la esposa en los estudios de la Escritura y en la oración, para poder tener la revelación divina y así poder, ¿cierto?, enseñarla y dirigir a su hogar de manera profética. El varón es el que tiene la última palabra a la hora de decidir cómo llevar a la familia. Él es la cabeza de su esposa, como está escrito en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer casada es el hombre, su esposo, y la cabeza del Mesías es Dios. ¿Ya? Eso significa que el hombre tiene mayor responsabilidad delante de Dios por su familia. Exactamente. Podemos ver también en Génesis o Bereshit 2:25 que ambos andaban desnudos. Esto nos hace pensar cómo el Eterno es luz.
Adán y Eva se cubrían con la luz del Eterno y brillaban antes de caer en el pecado. Exactamente. O sea, era otra la situación que ellos tenían, una relación especial con el Eterno. Claro, realmente, ¿cierto? Andaban desnudos, como sin ropa, pero Brillaban con la luz del Señor. Exactamente. Por lo tanto, ¿cierto? No había en ellos maldad ni había pecado, ¿ya? La vergüenza por causa de la desnudez que experimentó el hombre al caer en pecado es debido a la pérdida de la ropa original que tenían, porque estaban vestidos de luz, Correcto. ¿verdad? Ahora no podemos recuperar la gloria de su ropa original, como está escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ellos vestían la gloria de Dios. Exactamente. ¿Ya? Siguiendo el relato bíblico, ¿cierto? Ahí en Bereshit 3, del 1 al 8, dice que la serpiente atacó a la mujer con una pregunta astuta para entrar en discusión con la mujer. La estrategia del diablo siempre está basada en la mentira, ¿ya? Él es el padre de la mentira. La mentira es la verdad torcida. La Torá del Eterno es la verdad. Así Por lo eso dice. uno habla la Torá, porque allí está la verdad, allí está la instrucción, ¿ya? En Salmo 119, 142 dice esto: la mentira del adversario consiste en torcer la palabra de la Torá, ¿ya? Con la primera pregunta la serpiente cambió un mandamiento, porque el mandamiento, ¿cierto? No comerás. No comerás, ¿ya? ¿Lo podía tocar? Sí, pero no comerlo. No comer su fruto. ¿Ya? Entonces, pero ¿cierto? Mira, cómelo, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces fue muy, muy sutil. Y así intentó, ¿cierto?, proyectar la imagen de un Dios cruel que esclaviza a los hombres mediante la ley. Tal igual como hoy día, ¿cierto? Pensamos que la ley, la Torá, ¿cierto?, mal traducida como ley, la Torá, ¿cierto?, esclaviza al hombre. Y al contrario, la Torá, ¿cierto?, guarda al hombre, lo protege. ¿Lo protege de qué? Lo protege, ¿cierto?, del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a una destrucción, ¿ya? Nos lleva a simplemente, ¿cierto?, a ser destruido por el Señor, porque hay consecuencias del pecado. Entonces, la Torá nos ayuda a estar, ¿cierto?, en una buena comunión con el Señor, ¿ya? Es muy importante no añadir ni quitar a los mandamientos, como está escrito, ¿cierto?, en Deuteronomios 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo os mando, ¿ya? La serpiente reclama conocer lo que hay en la mente de Dios. Ella es religiosa, ahora está intentando establecer una religión diferente. Lo atractivo de una nueva religión es que ofrece la libertad de la ley y el desarrollo personal. Hoy día lo vemos, ¿cierto? Ya, queremos sacar, ¿cierto?, la Torá, queremos sacar los mandamientos. ¿Por qué? Porque es algo mucho más efectivo, ¿cierto? Ser más cercano, ¿cierto? Más livianito. Las cosas, ¿cierto?, que son malas las decimos que son buenas, las cosas buenas las decimos que son malas, ¿cierto? O mentimos y decimos, pero es una mentira blanca. Cuando lo que está establecido allí, ¿cierto?, son mandamientos que hay que acatarlos tal cual está, ¿ya? La mujer fue engañada, dice, por la palabra de la serpiente. Creyó más en las palabras mentirosas que en las palabras del Eterno que habían sido transmitidas por su marido. Y Lo mismo pasa ahora. ¿O no? La gente cree más la mentira del diablo que la verdad del Dios Todopoderoso. ¿Ya? La Torá, los apóstoles y otras interpretaciones antiguas y rabínicas enseñan que la muerte entró a la humanidad por medio de Adán. Eso lo sabemos, ¿verdad? La muerte es el resultado del pecado que ahora había entrado en el hombre. La semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y produjo su fruto dentro del hombre. Esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad, la cual vemos reflejada en Romanos 7:15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Es algo muy desde el principio, desde Adán y Eva, ¿cierto?, de Génesis, podemos ver, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, saber que lo que está escrito en la palabra nos va a acercar, ese cerco nos protege. Tengamos eso claro, que ese cerco nos va a proteger, ¿cierto?, de las consecuencias del pecado, ¿ya? En
Génesis 3 del 10 al 11 dice, podemos ver que el miedo entró en el mundo por causa Del del pecado. pecado. Hoy día nos sentimos culpables Sí. y muchas veces nos sentimos culpables del pecado. Y por eso, ¿cierto? Cuando venimos a arrepentimiento, ¿cierto? Implica que como que tenemos miedo más al pecado que a Dios. Que a Dios ¿Me mismo. entiendes? El Eterno, al saber que estaban desnudos, porque Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y no necesita ser informado de lo que sucede. A pesar de ello, le hace una pregunta a Adán, para así darle la oportunidad para que Adán se arrepintiese y Exactamente. confesar su pecado con remordimiento, con dolor. Exactamente. Interesante lo que dice Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo lo comí. El carácter del hombre se había vuelto depravado, engañoso también, ¿verdad? Y por esto le echaba la culpa a Dios por haberle dado una mujer que le hizo pecar. En lugar de dar la cara, se coloca detrás de la mujer intentando escapar de su responsabilidad. Ya vimos que el varón tiene mayor responsabilidad que la mujer. Y no reconoce su culpa, ¿verdad? Él evita admitir, asumir su responsabilidad e incluso culpa a los demás para poder ser libre del castigo. Hasta el día de hoy siempre sucede. Uno siempre tiende a culpar al que está al lado. Mira, es importante saber esto porque mira, lo que pasa es que cuando Dios dice que Él bajaba y conversaba con Adán, ¿qué hablaba con Adán? Transmitía los mandamientos, transmitía, ¿cierto? Instrucciones, cómo comportarse. Cómo tenía que hacerlo. Y por eso Adán sabía que lo que le esperaba por haber cometido ese pecado era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? Así es. O sea, es importante que sepamos. El temor a la muerte produce esclavitud. ¿Ya? Entonces, nuestro Dios, Hashem, puede liberarnos completamente del temor de la muerte por medio de Yeshua, como está escrito en Hebreos 2, 14, 15. ¿Ya? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Ya? Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Hashem le da también la oportunidad a la mujer de hacer arrepentimiento. En hebreo es techuvá. Pero ella sigue el mal ejemplo de su esposo y no asume su responsabilidad, sino que culpa ahora a la serpiente. Claro. Y Hashem ahora le dice a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todas las bestias y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Para la serpiente no había ninguna posibilidad de arrepentimiento, solamente para Adán Para y su Eva. creación. Si no, ¿cierto? Le dicta la sentencia directamente. La serpiente ahí probablemente, ¿cierto? Perdió sus patas y fue reducido a ser el animal más maldito Arrastrado. que había ahí. ¿Ya? En el versículo 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Acá viene algo súper importante. Exactamente. Y entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se habla, en primer lugar, de una enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer es la madre de los seres humanos y por lo tanto representa la vida. Así fue como Adán entendió este mensaje para luego darle un nuevo nombre. Aquí, Javá, a Eva. Eva. Aquí, ¿cierto? Recibe su nombre. Su nombre, porque antes era Ish, ya, mujer. ¿Ya? Aquí tiene su nombre Eva. Claro. ¿Qué significa Eva? Vida. Vida. En segundo lugar, se habla aquí de la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer. Aquí ya se marca una diferencia con dos descendencias, ¿verdad? La descendencia de la serpiente son los hombres que quebran los mandamientos del Eterno, los que viven en desobediencia.
y la descendencia de la mujer representa a los hombres que obedecen los mandamientos del Eterno, que obedecen a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? No, y que tienen a Yeshua HaMashiach en su corazón. Exacto. ¿Ya? En Gálatas 3:16 podemos leer parafrasear esto. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice sus descendencias, como referencia a muchas, sino más bien a una. Y su descendencia, es decir, el Mesías. O sea, no habían otras descendencias, sino que una. ¿Ya? La simiente en Génesis 3:15 está escrita en forma singular masculino. Evidentemente que hay una profecía de una descendencia especial, una simiente única. La palabra hebrea que ha sido traducida como simiente es sera, ¿ya? Que significa Semilla, simiente, germen, grano, trigo. También periodo de siembra, sementera, esperma, semen. ¿ya? Debemos notar que la Torá habla aquí de una simiente, de la simiente de una mujer, lo cual es una cosa contra la naturaleza. No hay semen en uno. No hay semen. No hay semilla. Es interesante. La simiente, ¿cierto? El esperma viene del hombre. ¿Cómo es que ahora se habla de la semilla de una mujer? Evidentemente aquí tenemos una profecía de un nacimiento sobrenatural. Mira, interesante este. Ya estaba profetizado Que no iba a venir por hombres, por sino hombre, por obra del por Espíritu semen de Santo. hombre. Iban contra la naturaleza. Súper interesante lo que aparece acá. El texto parece indicar que se tratará del nacimiento del Mesías sin el semen de un varón. Y así fue, Así ¿cierto? fue. Porque fue concebida directamente de parte de Dios. ¿Ya? La palabra hebrea que se ha traducido como terirá es Yehuvcha, que significa te triturará, similar a Deuteronomio 9:21, donde habla de cómo Moisés hizo polvo el becerro de oro en el desierto. Exactamente. ¿Ya? En Primera de Juan 3:8 está escrito, el que practica el pecado, ¿de quién es? De Satanás. Es de Satanás. Simiente de la serpiente. Simiente de la serpiente, porque Satanás ha pecado desde el principio, desde Bereshit. Bereshit, desde el inicio de la historia. El Hijo de Dios, que viene de la simiente de la mujer, se manifestó con este propósito para destruir la obra de Satanás, aplastar la cabeza de la serpiente. Exactamente. ¿Verdad? El Hijo de Dios, que es el último Adán, ¿cierto? Yeshua, ¿ya? Es el último Adán y el segundo hombre, ¿ya? En un concepto, ¿cierto? Espiritual, ¿ya? Tal como lo dice en 1 Corintios 15, 45 a 45. Dice, vino para destruir la obra de Satanás por medio de su desobediencia a la Torá, venció sobre el adversario, ¿ya? Tal cual como dice en Filipenses 2:8 y Salmo 40, 7:8. Adán perdió por desobedecer los mandamientos del Eterno. Yeshua venció por obedecer la Torá del Eterno. Amén. O sea, Adán, ¿cierto? Falló. Perdió, Yeshua ganó. La única manera de vencer sobre Satanás es a través, ¿cierto?, de obedecer De la obediencia. la Torá y sus mandamientos. El que no obedece a Dios se somete automáticamente al reino de desobediencia y al príncipe de la rebeldía, que es Satanás. ¿Ya? Por eso que también en la palabra dice que Dios prefiere obediencia más que sacrificio, ¿verdad? Exacto. Pecado, dice, es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y está escrito en 1 de Juan, Primera de Juan 3, 3, 4. 4. Este versículo es un poco controversial y resulta que cuando Juan lo escribió ya habían pasado como más de 60, 70 años desde que Jesús había muerto en la cruz. Y Juan está diciendo que la desobediencia, que el pecado es la desobediencia a los mandamientos. Entonces, ¿estaba abolido después de 70 años? No. No estaba abolido. Así es, ¿ya? Y tú le herirás en el carcañar. Esta profecía está anunciando el sufrimiento del Mesías en el momento de su muerte. Yeshua tuvo que sufrir en su talón por un clavo sin cabeza que los verdugos romanos, ¿cierto?, habían puesto en el árbol, en la cruz, en el madero, justamente detrás de uno de sus pies. O sea, le pusieron los dos pies y lo atravesaron.
cada vez que él tenía que, sí, perdón, cada vez que él tenía que elevarse para poder respirar, le sentía a él esos clavos que lo estaban punzando, ¿cierto?, en su calcañar. todo eso estaba profetizado, ¿cierto? 4000 años antes de que Jesús, ¿cierto? Yeshua, ¿cierto? Pasara por este trance tan complejo, ¿ya? El texto también puede ser interpretado en referencia a los descendientes de Jacob, que será la última generación antes del regreso de Mesías. El nombre Jacob está relacionado con la palabra hebrea para talón, que significa Ekeb. En los últimos tiempos los hijos del adversario, los que quebrantan los mandamientos, harán guerra contra los santos que guardan los mandamientos de Dios, que fueron dados a través de Moshe y tienen el testimonio de Yeshua, como está escrito en Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? Dice, entonces el dragón, o sea, Satanás, ¿cierto?, se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Israel. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia, el resto de la semilla de ella. ¿Quiénes son ellos? Dice que los que guardan mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Y dónde está esto? En Revelaciones. Así donde es. está el último de los tiempos, está relatado. Exactamente. Y dice que allí, en los últimos tiempos, están los que guardan mandamientos y los que tienen el testimonio de Yeshua. Exactamente. ¿Son importantes los mandamientos? Sí, pues. Y lo dice Apocalipsis. Apocalipsis. Siguiendo relatos bíblicos, ¿cierto? Podemos ver en Bereshit 3, del 16 al 20, las consecuencias del pecado para Adán y Eva, ¿ya? El mundo de la mujer, ¿ya? La familia fue afectada por el pecado de ella. ¿Por qué? Porque a sufrir con dolor, ¿cierto? Parir, podríamos decir, o tener hijos. Dar a ¿ya? luz. Dice, las cosas que ya existían en pequeña escala fueron ahora aumentadas para convertirse en algo muy doloroso. Además, el mundo del hombre, su vida laboral fue afectada por el castigo por su pecado, ¿cierto? Tenemos que sudar la gota gorda para poder, ¿cierto?, trabajar, ¿ya? También la maldición que vino, ¿cierto?, fue sobre la tierra, cambió la genética de las plantas y empezaron a producir espinos y abrojos. Y abrojos, ¿cierto? La misma naturaleza fue afectada por el pecado del hombre, como también está escrito en Romanos 8, del 20 al 22, para que ustedes lo busquen, Romanos 8, del 20 al 22, ¿ya? Antes de dictar sentencia sobre el hombre y la mujer, el Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante la descendencia de la mujer. Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas, o sea, de las plantas, como veíamos que fueron afectadas, viene la restauración de todo, para que haya una restauración total por causa del desastre que fue causado por el pecado de los primeros hombres. No solamente el enemigo del hombre tiene que ser destruido, sino también el mismo pecado y las consecuencias del pecado. Tenía que haber una rectificación que en hebreo es tikkun, justo en el punto donde el primer hombre falló en la obediencia a los mandamientos en el momento de la tentación por la serpiente. Ahí hay una restitución. Para eso vino, ¿cierto?, el Mesías, que hizo tikkun, hizo restitución por el pecado de Adán. Donde Adán falló, Yeshua no falló. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Así que el hombre tiene que ser liberado de la muerte. E incluso la misma muerte misma tiene que ser eliminada para que haya una restauración de todo. Por lo tanto, el Redentor prometido no solo tenía que liberar al hombre de la muerte, sino también destruir la muerte para siempre. Tal como lo dice en 1 Corintios 15, 26 y Apocalipsis 20, 14. Búsquenlo, por favor. Es importante que lo lean, ¿verdad? Finalmente, al leer Génesis 3, 21, dice, Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Un animal inocente tuvo que dar su vida, tuvo que ser derramada su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén y se efectuó por la tarde. De esta manera, el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa no era suficiente, ¿cierto? La que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida. Hacía falta derramamiento de sangre inocente para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció
la muerte del Mesías, allí en el huerto del Edén. ¿Y a qué hora tuvo Fue que suceder? anunciada su En muerte. en la tarde. En la tarde. Tenía que suceder por la tarde y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y sus consecuencias, como está escrito en Hebreo 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ya el Eterno, ¿cierto?, anunció el plan de salvación de dos maneras. Primero, a través del mensaje de la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Yeshua. Y luego mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto, con el fin de cubrir la desnudez de los hombres, Yeshua. La palabra hebrea Yeshua significa Salvación. habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud, libre de limitaciones. El verbo yashá significa salvar, en el sentido de dar lugar, preparar, sitio, sacar a un lugar espacioso, sacar de apuro. ¿Ya? La salvación tiene su razón de ser en la caída del pecado, cuando el hombre y la creación fueron puestos bajo maldición. ¿Ya? El hombre necesita salvación del pecado y sus consecuencias. Entre ellas, una consecuencia fue la muerte, y el resto de la creación necesita la salvación de la corrupción que vino como consecuencia del pecado del hombre. En Yeshua el Mesías se desemboca toda la obra salvadora de Dios. El nombre de Yeshua significa salvación, ¿verdad? Como ya lo vimos. En el Mesías está representada toda la nación de Israel. Y en Israel están representadas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque somos injertados. Tenemos ciudadanía. Tenemos ciudadanía, ¿cierto? Los gentiles naciones, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? En Yeshua tenemos también, ¿cierto?, ese mérito, ¿ya? El Mesías vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto lo dice Mateo 1:21. Pero también para salvar a todo el mundo. Esto lo encontramos en Primera de Juan 2:2. Como también está escrito en Romanos 1:16, del judío primeramente y también del griego, también del gentil, ¿verdad? También los que estaban fuera de pacto, porque eso es lo que significa gentil, fuera de pacto. Pero por Cristo ahora entran al pacto, entran en ciudadanía, pasan a ser parte del pueblo escogido por Dios. Por eso nosotros, ¿cierto?, malamente no nos debemos llamar gentiles, porque estamos fuera de pacto. Estábamos. Como decía Pablo. ¿Cierto? Éramos de las naciones. Hoy día, la sangre de Yeshua nos hace estar injertado en el olivo, ¿cierto?, natural, que es Israel. ¿Qué va a venir a buscar Yeshua? A su pueblo. A su ¿cierto? pueblo Israel. Porque dice, ¿cierto?, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué pueblo adquirido por Dios? Israel. Israel. Como nos dice, ¿cierto?, Filipenses, ¿cierto?, 2:12 al B, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este proceso normalmente está definido en la enseñanza de Pablo como santificación. ¿Qué nos pide el Señor en este último tiempo? Santificación. Por favor, lean Levítico 19 y 20. Allí está, ¿cierto?, la forma como ser santos. No ser santurrón. Lo que pasa es que muchas veces hemos sido enseñados a ser santos por doctrina de hombre. Ustedes cumplen Levítico 19 y 20 y somos santos. Léanlo, por favor. Ya con esto, ¿cierto? Ya corrimos porque había mucha información, ver en la palabra. Así que esta es la cuarta aliyá, pero le recomendamos que lean, ¿cierto? Repásenlo y lean los versículos. Y ustedes saquen sus conclusiones, que el Padre, ¿cierto?, el Eterno, le dé revelación, porque la revelación no está en libros, la revelación está en su palabra. Y en su palabra Él nos enseña. ¿Qué dijo Pablo? Escudriñar la Escritura. Exactamente. ¿Y qué Escritura tenía Pablo a la mano? Tenía el Antiguo Testamento. El Pentateuco y el Antiguo, los profetas, ¿verdad? ¿Ya? Hasta Malaquías. Así que le invitamos para mañana nuevamente, ¿cierto? Esperamos seguir con esto, ¿ya? Porque de verdad también nos enriquece a nosotros. Seguimos ¿ya? con otro cafecito Así con raíces. No se olviden de orar por Israel.
que es importante. ¿Ya? Nos vemos. Chao.